¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Carao Cruz por Unicanal. También estamos por el 13. La temperatura enseguida aparece allí. Vamos a mostrar que estamos en vivo. Con otro día me dijo, ¿usted graba? No grabamos. Hacemos en vivo. No. ¿Hace cuánto? ¿Hace 5 años? Está ganando 1-0 Cerro, está ganando Guaraní, Libertad, está todo en vivo. Está bien. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, Claudia, y bueno, gracias a otro domingo más acá que estamos. Muy bien. Hola, Claudia. Hola, Jorge, ¿qué tal? Un saludo a Pipo y también a todos los televidentes de Carao Cruz. Tenés un fondo azul ahí. ¿Eso es por el noviembre azul o por qué? Por el noviembre azul creo que es, o porque nuestro primer invitado es liberal. Ah, claro. Nuestro primer invitado es liberal. Ahí está el doctor. Sí, ya se preparó. Va cambiando el fondo ahora, ¿Eh? Va cambiando el fondo después del invitado. Sí. Ahí está. Noviembre azul. ¿Por qué noviembre azul, Claudia? Y noviembre azul es para concientizar a la gente acerca del cáncer de próstata, principalmente a los hombres, y para derribar todos esos tabús con respecto a la consulta con el urólogo. En Radio 1 la otra vez tuvimos una conversación muy interesante con el doctor Gustavo Codas, que es urólogo y también andrólogo, y hablaba acerca de todos los detalles de la consulta. A partir de los 40 años, la consulta con el urólogo si es que hay antecedentes de cáncer de próstata. Sí. O si no, a partir de los 50. 50 años. Así que es importante, más allá que este espacio sea de debate político, económico y social, también hablar sobre eso. Por supuesto, el dato que nos daba el doctor Gustavo Codas es muy interesante. Sí. Porque él, de acuerdo a su experiencia, dice, muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿cuál es el síntoma? Dice, no hay síntoma, No hay tener síntoma está frito. O sea, por eso hay que acudir antes, la prevención. Y hay muchísimos casos de consultas tempraneras han logrado evitar la enfermedad, ¿verdad? Pero hay otros casos muchísimos. Una persona por día muere en Paraguay por cáncer de próstata, 1 por día. El cáncer incluso más tratable entre todos. Claro, de todos dice que el más tratable. O sea, es evitable por donde sea. O sea, tenés que ir antes, ¿verdad? Hay un tabú, recuerda, a los hay. chistes y compañía, pero ahora cojo un análisis de sangre, o sea, no hace falta nada raro por el estilo. Eso detalló el doctor Gustavo Codas. Se te hace un análisis, después la posibilidad de estudios y finalmente lo que tanto se teme, que es el tacto rectal. Sí, pero de entrada no se hace eso, así que claro. Tranquilidad para la gente que no quiere ir a consultar por eso. Y francamente, al menos mi recomendación es siempre, no solamente por el noviembre azul, sino que la gente tenga como costumbre hacerse por lo menos un chequeo anual, un chequeo general anual, y si puede, mejor cada 6 meses. Bueno, qué semanita la que tuvimos en el ámbito político, ¿no? Tenemos un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el ex senador Víctor Ríos. Lo hablamos el domingo pasado acá, dijimos que eso ya era lo de la terna. Desde el momento que el ex senador Ríos integró la terna, decíamos ya era un hecho consumado. Y hay tanto que hablar, ¿no? Estos pronunciamientos, posiciones de distintos sectores en relación a lo ocurrido. Y queremos hacer un análisis con el senador Eusebio Ramón Ayala, un entendido, constitucionalista, también por supuesto es liberal, y a mí me dijeron, le vamos a preguntar que él va a ser uno de los asesores de Víctor Ríos, ad honorem, me dice. Yo no sé si es cierto o no, pues le vamos a preguntar. Arrancamos con ese tema, Claudia, vos tenés un informe. Y nosotros tenemos un material que habla acerca de todos los cuestionamientos, primeramente porque el senador Víctor Ríos fue ternado y luego ya seleccionado para ministro de la Corte Suprema de Justicia, la celeridad con que también se logra el acuerdo constitucional y por supuesto la exposición de que esto se da bajo una componenda política que involucra al sector liberal, también abdista y también al Frente Guazú. A continuación tenemos el material. Con 33 votos y sin sorpresa, Víctor Ríos fue elegido ministro de la Corte Suprema de Justicia y horas después de la sesión extraordinaria en el Senado, el presidente de la República brindó su acuerdo constitucional. En ningún concurso previo del Consejo de la Magistratura, tantos gremios y hasta la Iglesia Católica habían rechazado la figura de un ternado y nunca antes se había expresado tanta preocupación sobre cómo esta designación compromete la división de los poderes del Estado.
Durante la sesión en el Congreso, el senador Juan Carlos Galaverna aclaró que no tiene nada contra la figura de Víctor Ríos, pero aseguró que su nombre dentro de la terna es fruto de un acuerdo político que también incluye la designación de un ministro de la Justicia Electoral y aseguró que Mario Abdo Benítez participó de esta componenda. Por su parte, el senador liberal Enrique Salim Busarquis dijo que el PLRA no participó del acuerdo y reivindicó las vacancias de la justicia electoral para la oposición. Yo conozco que existe el pacto sin haber sido incluido. No me estoy quejando, estoy apenas relatando. Y en el operativo Víctor Ríos, ministro de Corte, a cambio de la próxima designación de un ministro de la Justicia Electoral, tuvo la participación no solamente de senadores, de dirigentes de diferentes partidos, sino del propio presidente de la República. El presidente de la República hizo llamadas. Yo por lo menos puedo decirle con total certeza que en el Partido Liberal y en mi bancada no hay ningún pacto referente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí reivindicamos el lugar que le corresponde al Partido Liberal Radical Auténtico cuando venza el mandato del ministro Zambonini. Y el tercer espacio, bueno, ese equilibrio hay que mantenerlo y le corresponde en este caso a un independiente. Otro de los cuestionamientos tienen que ver con el procedimiento que llevó adelante el Consejo de la Magistratura, pues no quedaron ternados los mejores puntuados y manifiestan que el organismo solo actúa apañando decisiones ya tomadas. Para el 2022 son 12 las vacancias que se darán en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y otra más en la Corte Suprema de Justicia, pero los expertos en derecho dicen que el Consejo de la Magistratura se burla de ellos con concursos pantalla y cada vez son menos los profesionales que se prestan a la aparente manipulación. Bueno, muy bien. Eusebio Ramón Ayala, senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, Jorge. Claudia, Pipo. Es un placer estar siempre en un programa como este, ¿verdad? Donde se debate, son temas interesantes, polémicos. Y bueno, buenas noches a todos. Lo de Víctor Ríos, ¿coincidís esto que dijo tu colega, la senadora colorada Lilian Samaniego? ¿Es para molestar la Cartes? No. No más, digo. No. No, es un proceso de selección y Víctor se presentó y a pesar de las dificultades de todo este proceso, él salió electo, pero no es nada personal. Este es un tema institucional. Nosotros creíamos en la capacidad, en la aptitud de Víctor Ríos para la Corte. Nada más. O sea, es una apreciación y hay distintas apreciaciones al respecto, pero no tiene, al menos de mi parte, no hay nada de eso. No sé, no hay ningún pacto con ustedes. Y bueno, nosotros le vamos a apoyar a Víctor Ríos con nuestros 12, 15 votos colorados, pero nosotros queremos que ustedes nos apoyen, por ejemplo, para el tercer espacio dentro de la justicia electoral, queremos que sea un colorado. O el tal, no sé qué otro cargo hay electivo ahora que haya que elegir, no sé qué queda pendiente. ¿Hay algún tipo de acuerdo político? ¿Cómo llamarlo acuerdo político? Yo creo que el pacto político está como satanizado y realmente si no hay pacto político, acuerdo político, el país no puede funcionar, tiene que haber un tipo de acuerdo político. Lo que pasa es que se critica el tipo de acuerdo, la forma en que se pacta, pero siempre los pactos políticos son una cosa real que existe en el Parlamento y no tendrían que tener nada de malo. Personalmente a mí no me consta ese acuerdo y esos compromisos para cargos futuros. No me consta, no participé de ni una sola reunión. Es probable que hayan existido reuniones que menciona el senador Galaverna, a mí no me consta, no participé, no fui parte de eso. Y en nuestra bancada, obviamente, nosotros dijimos, bueno, apoyamos la candidatura de Víctor Ríos, porque los acuerdos y en el Congreso, en la política, normalmente son acuerdos que se revisan cada tanto. O sea que uno puede a veces firmar un catálogo de 5, 10 o 20 puntos, pero el cumplimiento de cada uno de esos puntos siempre obedece a nuevas negociaciones. Pero en este caso, yo al menos desconozco. Eso no implica de que no haya habido
conversaciones, ¿por qué? Porque es parte del juego político para un nombramiento de esta naturaleza. Y con respecto a lo que expuso la senadora liberal Zulma Gómez, que a partir de ahora esas vacancias que se van a dar van a ser ocupadas por senadores puntualmente, y le sumo a la consulta la postura de Blas Llano, que fue de rechazo, que abandonó la sesión, porque los liberales no pueden apoyar, ¿verdad?, que otro liberal asuma como ministro de la Corte. ¿Cómo toman esas dos posturas de los propios liberales? Bueno, son dos votos que ellos manifestaron públicamente su posición, nosotros respetamos eso, ¿verdad? Tendrán sus motivos, pero el hecho de que sea senador o diputado no garantiza la designación de ningún cargo, ¿verdad? Pero es cierto que los senadores están interesados en ocupar esos cargos, esas vacancias que se vayan a dar. Y es probable que existan interesados en esos cargos, aquellos que ya no van a continuar con la carrera política, es probable que eso exista, ¿verdad? De cualquier manera, no hay nada malo en eso tampoco, ¿verdad? Porque desde el punto de vista constitucional y legal no hay ningún impedimento para ello. Y desde el punto de vista político tampoco. En segundo lugar, hay experiencias tanto en el país como en Estados Unidos, en donde hay suficientes ejemplos de legisladores, diputados o senadores, representantes, llámanle, que hayan prestado servicio en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? O sea que, y viceversa, ministros del Poder Ejecutivo que pasen al Parlamento, o exministros del Poder Ejecutivo que integren la Corte Suprema de Justicia, y hay alguno que otro caso de exjueces que también se candidataron para diputados, senadores, etcétera, ¿verdad? Senador, yo por ejemplo la semana, y eso lo venía diciendo en la radio, yo no me quiero quedar en esa discusión del pensamiento ideológico, las posiciones ideológicas que pueda tener Víctor Ríos, si está más hacia el progresismo, más cerca de la izquierda. Yo no me quiero quedar en eso porque para mí no tiene fundamento esa discusión. O sea, pues, me parece que le da incluso a la Corte, a alguien que tenga una línea de pensamiento distinto, diferente, le hace bien a la Corte, ¿verdad? O sea, le hace bien al Poder Judicial incluso, ¿verdad? Yo no me quiero detener en eso, pero sí en lo otro, en la forma. Entonces, en la forma en que, y no es una cuestión personal, Víctor Ríos, puede ser Víctor Ríos, puede ser otro abogado, no sé, Enrique Riera, otro, Baqueta, Godoy o quien sea, ¿verdad? Digo en la forma, en el sentido de, ¿para qué está el Consejo de la Magistratura? La percepción que queda es que esto, yo entiendo lo del arreglo y el acuerdo, el pacto que dice Pipó, pero estoy de acuerdo que ese pacto se dé una vez que libremente se conforme esa terna, ya se tengan los tres y allí se dé esa conversación, ese acuerdo y ese pacto político. Sí. Pero en esa elaboración previa, ahí es donde esa percepción que tenemos todos es de que se contaminó, se prostituyó, se le usó al Consejo de la Magistratura como, no quiero decir un término, pero fue utilizado cuando, y el resto de quienes se presentaron, y he hablado con dos de ellos, me dicen, uno de ellos en realidad, me dice, yo me siento manoseado, porque acá evidentemente hubo ya un acuerdo político previo, porque formamos parte de lo que él consideró como una farsa lo del Consejo, ¿verdad? Bueno, es una opinión independientemente de quién provenga, que hay que tener en cuenta, sin duda. No quiero descalificar ninguna opinión porque cada uno tiene su percepción de la realidad. Sin embargo, yendo a los hechos y a los resultados, y para la gente sobre todo, ustedes conocen, el Consejo de la Magistratura se compone de 8 miembros, 4 del sector público, de diferentes partidos políticos, extracciones, un diputado que es del Partido Colorado, un senador que es del Partido Demócrata, Democrático. El Partido Democrático, el PDP, un ministro de la Corte, del sector de los abogados y de universidades. De los abogados, del sector privado, por decir, de la sociedad que no ocupe ningún cargo, son 2 abogados, uno
de la universidad, del sector privado, de las facultades privadas de Derecho y otra de la Nacional. Y después, con esa composición plural de 4 y 4, obviamente esos 8 no responden ni al presidente de la República ni a otro líder, ¿verdad? Y entre los abogados hubo votos que eran de diferente escritorio, inclusive. El caso de Jorge Bogarín, que no precisamente es del oficialismo colorado, tengo entendido, no sé si estoy equivocado. Y bueno, el ministro de la Corte, los diputados y el diputado y el senador, etcétera. Entonces, además, independientemente de esa cuestión del Consejo, hubo esas audiencias públicas con un tribunal de honor, con puntajes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, es probable que hay que revisar el sistema del Consejo de la Magistratura. Este sistema es nuevo, este sistema de los puntajes, de las correcciones, etcétera, etcétera, es nuevo. Esto se implementó creo que en el 2012, 2014, ese tipo de cosas. La Constitución dice que tiene que tener méritos, actitudes, basado en la idoneidad, no precisamente en el examen. Y uno puede decir, bueno, el tema del examen, de los conocimientos generales y específicos, la corrección por computadora, ese tipo de cosas, sí, podría ser para algunos jueces, pero para ministros de la Corte deberían tener otras consideraciones. Pero independientemente de ese sistema, todas las actuaciones públicas están bajo escrutinio y hay que escucharlas, ¿verdad? Y hay que considerarlas. Yo no creo que haya sido una farsa, justamente por esa pluralidad de votos de diferentes orígenes. Si hubiese sido de un solo sector o del otro, uno podría pensar que fuese así, ¿verdad? Pero no ocurrió eso. Senador, pero acá estamos poniendo como que porque son de diferentes sectores no pueden hacer una componenda entre ellos o recibir un llamado de alguien para negociar algo. O sea, cuando menos son, es más fácil inclusive hacer una componenda porque son más fáciles llamarle a 5 o 6 para que metan a uno. El problema es que yo entiendo lo que dice Jorge y lo que yo también sostengo es, en ese sistema de puntajes se quiere poner como que solamente se puntuó los exámenes o las calificaciones ahí en ese examen también hay una puntuación que se da por un parecer o lo que le opinan los diferentes miembros de Eusebio Ramón Ayala, qué me parece como juez, qué me parece como abogado, qué me parece como persona, qué me parece como profesor. Y ahí hay un puntaje donde le dan el máximo puntaje a Víctor Ríos y le dan, inclusive con ese puntaje que es totalmente subjetivo, Víctor Ríos queda octavo o noveno, no sé qué número queda. Octavo quedó. Octavo. El otro queda décimo y el otro queda séptimo, una cosa así. Y los primeros 3 o 4 o 5 o 6 ni siquiera son tomados en cuenta por nadie. ¿Por qué nadie llama la atención? ¿Por qué si estos tipos, con todos esos puntajes objetivos, subjetivos, que tienen que ver con todos todo el espectro, llegaban primero, no se lo tienen en cuenta nunca? Entonces, la pregunta que surge es, ¿hace falta un Consejo de la Magistratura o simplemente presentamos cada bancada, tu bancada presenta un candidato que ustedes consideran que es el mejor, cumple los requisitos, cada bancada presenta uno y el que tenga más votos en el Congreso es el ministro de la Corte y suspendemos todo ese, vamos a decirle no farsa, ese show de pedirle currículum a 10.000 tipos, a usar audiencia pública, cuando en junio ya sabíamos que el candidato a la Corte era Víctor Ríos y tenía muchas posibilidades de ser él. Sí, sin duda, cuando uno está en el ámbito político, si una persona que es prominente, si es conocido, tiene posibilidades, pero también tiene posibilidades de que muchos le salgan en contra. Entonces, dependiendo del perfil, y Víctor Ríos tenía un perfil alto, por lo tanto, entonces puede tener gente que opina a favor con entusiasmo y gente que esté en contra con mucho entusiasmo también. Pero con respecto al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura es una inclusión en la Constitución de 1992. ¿Por qué entró el Consejo de la Magistratura? No es solamente para elegir a los ministros de la Corte, sino para todos los jueces, fiscales, defensores, etcétera, para tratar de encontrar alguna fórmula que pueda ser más o menos razonable para los nombramientos. No hay ningún sistema en el mundo que pueda ofrecer que no ofrezca reparos.
se han probado infinidad de sistemas. El Paraguay mismo, hasta 1992, desde 1870 en adelante, utilizó el sistema exclusivamente con la intervención de dos órganos políticos eminentemente. El presidente de la República y el Senado. Los ministros de la Corte eran designados a propuesta del presidente de la República con acuerdo del Senado. Y eso en algún tiempo resultó con una corte razonable. Pero en la mayor parte de esos 122 años de vigencia de ese sistema no tuvo buenos resultados. Entonces, creo, no obstante, que con el Consejo de la Magistratura sí hay un avance importante. Depende siempre, sin duda alguna, de la composición de cada uno de los órganos. Depende de la composición del Poder Ejecutivo, depende de quién es el presidente de la República, depende de las fuerzas políticas de diputados y de senadores, depende de las fuerzas políticas de los abogados, depende de qué mayoría hay en la Corte, etcétera, porque todas esas instituciones participan en la elaboración de una terna. Senador, este mismo consejo es el que va a tomar la decisión y va a elaborar el concurso para las vacancias que se vayan a dar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Existe la posibilidad, hablo de esas dos vacancias porque son las inmediatas, existe la posibilidad de hacer algún ajuste para evitar tantos cuestionamientos en esos próximos concursos? Y por otra parte, ¿qué es lo que se puede hacer a modo de precautelar que no se siga sosteniendo que la próxima selección esté en el marco de este acuerdo político que tanto se denuncia? Es probable que el Consejo de la Magistratura pueda hacer algunos ajustes, que sean más públicas, que cada uno empiece ya a decir los fundamentos de sus votos sin necesidad de que nadie pida nada, sí, que se dé a conocer cómo calificaron sin necesidad de que alguien pida por nota para que muestre ese tipo de cosas. Pero para la designación de este tipo de cargos no hay manera de escapar del conflicto de intereses que pueda haber en diferentes sectores de la sociedad. Por eso es que los gremios de la producción en esta ocasión se pronunciaron de manera masiva, por decir unánime también. Unánime de muchos sectores, sin embargo otros no, pero o sea, sectores campesinos, sectores de las medianas empresas, o sea, muchos otros sectores no se pronunciaron. Se pronunciaron entidades muy importantes, pero obviamente esta no es una elección popular. No es una elección popular. En algunos países se utilizaba el tema del voto popular para la designación de jueces, ¿verdad? Pero este no es una elección popular, sino que se hace a través de mecanismos indirectos. No obstante, estimo que lo que puede siempre dar tranquilidad a la gente es que haya más transparencia, sin duda alguna. Ahora, evitar que pueda haber acuerdos, pactos, arreglos, ese tipo de cosas entre las fuerzas políticas, eso es natural porque es elegir a un integrante de un organismo del Estado. Y no hay unanimidad posible en eso porque son diferentes intereses. Dependiendo del sector y dependiendo del perfil del candidato, a veces se discute más y a veces se discute menos. Yo el otro día decía, en la radio estábamos comentando, ¿verdad? La política de los hechos consumados, yo hablaba. Esto ya es un hecho consumado. Y mirando un poco sobre el hecho consumado, digo, el perfil del ex senador Víctor Ríos, hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia, yo digo, convengamos, puede haber una expectativa o cierta expectativa. ¿En qué sentido, senador? Cuando él viene del sector político. Y ahí se rescatan un par de cosas. Víctor Ríos construyó su propio movimiento político. Sí. O sea, él no fue, nunca, no llegó de la mano de ni de Efraín ni de Llano. Él construyó su carrera política, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, y eso lo sostengo siempre también, yo muchas cosas no comparto con él, pero nunca arrulló al debate. Sí. Que eso es importantísimo, como usted dijo recién, ¿verdad? Acá nosotros tenemos muchos políticos que no quieren sentarse a debatir. Yo digo, pero ¿por qué? Este ejercicio que se dio la semana pasada, esta confrontación incluso de ideas y de posiciones ideológicas, me parece extremadamente sano, ¿verdad?
que muchos incluso dieron la cara y entendimos las posiciones de algunos, ¿verdad? Y lo otro, lo de Ríos, a diferencia de otros ministros de la Corte, quienes llegaron con una expectativa tremenda, llegaron ahí, están encerrados, se creen superpoderosos, no le hablan a nadie, no se relacionan con nadie, están encerrados, llegaron con un discurso, con una promesa de cambio, de transparencia, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo digo, mirando el perfil de Ríos y conociéndolo a Víctor Ríos, me da la sensación de que él no va a hacer lo que hizo siempre, confrontar, debatir, la apertura, una persona con quien se puede hablar, charlar. Entonces digo, miremos también ese aspecto, ¿verdad? Porque lo contrario ya es un hecho consumado, ¿verdad? Yo no voy a entrar a decir, a cuestionar, a criticar su posición ideológica, por eso yo no estuve de acuerdo con algunos pronunciamientos que se dieron la semana pasada, porque al final, ¿cuál es el problema? Que esa persona piense distinto a uno, ¿verdad? No existe ese pensamiento único, ¿verdad? Si no, tenés mucha razón. Y yo había presentado su candidatura, porque le conozco a Víctor Ríos, porque sé su capacidad y su firmeza y su fortaleza. Y cuando fue ya designado por el Senado, cuando se fue a presentar su pedido de renuncia, yo dije que él nunca rehuyó al debate. Y eso hace bien a la democracia. Porque en una dictadura, obviamente, no se puede discutir. En una sociedad cerrada no se puede discutir, no se puede disentir. Sin embargo, en una democracia se requiere de un ejercicio permanente, constante, responsable de una confrontación de ideas para tratar de mejorar. Porque entre todos tenemos que construir. Nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, nosotros tenemos un marco, que es el marco de la Constitución. Si las discusiones, si los pensamientos, los debates se enmarcan dentro de la Constitución, está todo obviamente permitido porque es parte de la construcción del sistema democrático. Ahora, en la Corte tiene que haber balance, así como entre los poderes del Estado, tiene que haber balance porque convengamos que el poder estatal, de acuerdo a la teoría del Estado, es un poder único y que se divide en diferentes poderes o ramas para que nadie tenga la suma del poder público de manera de que se pueda distribuir el poder y eso impida que se tome decisiones arbitrarias de manera permanente y sin consecuencias. La democracia, eso es lo que trata de preservar. Y con su inclusión, yo estimo que en la Corte no va a haber todavía balance, sin duda. No va a haber todavía balance atendiendo el origen de los otros 8 ministros de la Corte. Pero le va a agregar un condimento o una visión muy importante. Y para mi satisfacción, debo decir, aunque mi satisfacción personal es porque pronunció unas palabras diciendo que iba a respetar su decisión o su visión de que los ministros de la Corte duran 5 años, que no son eternos, que no duran hasta los 75 años, así como muchos ministros llegaron a la Corte Suprema de Justicia y al cabo de cierto tiempo dice, no, nosotros somos ya inamovibles hasta los 75 años y sacan o emiten una declaración de certeza constitucional y entonces van hasta los 75 años. Si una persona de 50 años que ingresa en la Corte hasta los 75 años sin ningún concurso periódico, sin ninguna revisión, porque es muy difícil controlar la actuación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, solamente a través de un juicio político, y ese juicio político debe generar un altísimo consenso como para que pueda ser ejercida esa atribución. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué digo de que es importante? Porque cuando se discutió en la Convención del 92, habían 2 sectores claramente diferenciados. Uno que creían de que los jueces deberían ser inamovibles y vitalicios. Y los otros que creíamos de que
no estábamos en condiciones todavía de nuestra civilización democrática como para que los jueces puedan tener inamovilidad hasta los 75 años o de manera vitalicia sin que sea reconfirmado en sus respectivos cargos. Ganó la tesis en la Convención Constituyente que los jueces de la era de Stroessner y de Rodríguez tendrían que ser confirmados o nombrados por 2 periodos más, independientemente que hayan estado 5 años, 10 años, 15 o 20 años. Y los nuevos jueces designados a partir de los mecanismos establecidos en la Constitución del 92 deberían tener 3 nombramientos. A partir del tercer nombramiento son inamovibles hasta los 75 años. Lastimosamente eso, en 1999 y 2000, los ministros de la Corte de esa época hicieron una declaración de certeza constitucional diciendo de que los ministros de la Corte son inamovibles hasta los 75 años. Eso provocó en el 2004 esos juicios políticos contra los ministros de la Corte porque eso claramente desbalanceaba el poder, porque mientras no había reelección en el Poder Ejecutivo, porque dura solamente 5 años, sin embargo, íbamos a tener una Corte Suprema de Justicia con ministros que podrían durar 30, 40 años en sus cargos sin una nueva designación. Él lo manifestó de que creía en esa tesis y que lo iba a mantener. Esa es una nota distintiva. Senador, cuando hablas de equilibrio dentro de la Corte, ¿hablas de un equilibrio ideológico? O sea, si el único ministro de izquierda es Víctor Ríos y los otros son todos de derecha, ¿o a qué te referís con equilibrio? No, es necesario que haya de diferentes pensamientos, diferentes formaciones. 8-1, por eso te pregunto. No, porque los otros venían, o sea, que este es el primer caso de un senador que viene de la Cámara de Senadores, en ese sentido, digo. 8-1. Viene del mundo político, contestando lo que había expresado antes Jorge. De que este viene del mundo político, dice 5 años y seguramente después de 5 años se volverá a presentar a la Corte o volverá a la arena política, en ese sentido. Los otros, sin embargo, la mayoría manifestaron de que vienen haciendo una carrera de muchos años, a eso me refiero. Bueno, César Diesel, que no estuvo en ninguna, bueno, estaba en la justicia electoral, en un cargo, pero que no provenía del sector judicial ni del sector político, ¿verdad? Pero los otros sí provienen del Poder Judicial. A eso me refería. Pero es importante que hayan personas dentro del marco constitucional que tengan diferentes opiniones sobre diferentes temas. A eso me refiero. Claro, eso que mencionaste, senador, lo de los 5 años, eso que dijo Víctor Ríos es un punto interesante también, ¿verdad? Acá creo que de todos los ministros que estuvieron, que falta Mirano, el único que llegó a los 5, después dijo, yo me tengo que ir, ¿verdad? Claro, de todos los ministros, casi todos dijeron que sí, voy a estar 5 años, pero después cambiaron de opinión. En el caso de Altamirano, llegó su mandato y dice, yo me retiro, no me postulo y renunció. Eso hay que ponerle una nota de atención. Hay uno incluso que dijo, yo mentí nomás en la sesión del Senado para poder estar aquí, después se declaró inamovible, ¿verdad? Claro, porque antes las resoluciones del Senado y el decreto del presidente decía conforme al plazo establecido en el artículo 252 de la Constitución. Y el artículo 252 de la Constitución habla de un periodo de 5 años los jueces y que tendrían que ser renovados, ¿verdad? Ahora, hay algunos que interpretan que los ministros no son magistrados y por lo tanto ellos directamente se van por un artículo que es el 261 que establece la fecha de jubilación y la causal de remoción, que es el juicio político, que no es así. Una última preguntita te quiero hacer. Señor. ¿Hay alguna propuesta ya de parte de usted, para reemplazar a Ramírez Zambonini? ¿Hay algún nombre aparte del que dando vuelta? Porque al final también el nombre va a salir de la bancada de usted, va a ir al Consejo, pero será la propuesta de usted. No hay ninguna propuesta. ¿Y qué opinas del tema de que dos colorados integren en vez de un lugar independiente, como hablaban ahí? En vez de Huapenca. El de Huapenca. Yo creo que esa conversación que mencionaron no existió. Y si existió fue incidental, que no es ningún compromiso ni mucho menos, ¿verdad? Y con respecto al
a la expresión inicial de Jorge, Esa es mi pregunta última. reconozco, Era mi de pregunta que, última. reconozco que sería un gran honor ser asesor de un ministro de la Corte, pero yo soy senador de la República, por lo tanto no soy asesor de nadie, ¿verdad? Ujú. Y si te pide, ¿va a renunciar? No, tampoco. No, yo, para Ah, renunciar, sí. no. Es una alta dignidad ser y que Dios me premió con un segundo periodo de manera inesperada, por lo tanto, no. Pero le planteó la posibilidad a Víctor No, Ríos, no, Tampoco. no, tampoco. ¿Por qué en serio usted no fue el candidato liberal? Llegué a Y- pensar en eso porque y- usted tiene más perfil para ministro. Bueno, Sin desmeritar a Víctor Ríos, por supuesto. estimo que me siento muy a gusto, bien con la carrera política y tal vez, si la salud me acompaña en 5 o 10 años, tal vez me postule, pero por de pronto no creo. Ujú. Por último, y cerramos con el senador. Cuando tanto hemos hablado de la despartidización del Poder Judicial, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hemos insistido con eso? Y ahora el hecho de que un senador activo, ¿verdad? ¿Ustedes analizaron ese hecho en sí cuando se plantea lo de Víctor Ríos? ¿Cómo queda ese discurso de la despartidización? ¿O porque no es colorado, es si puede No. provenir de la política activa? No. El tema de la despartidización del Poder Judicial con respecto a las decisiones que pueda tomar. ¿Por qué? Porque en este país una gran mayoría o es colorada o es liberal. Entonces provienen de uno de estos dos partidos. Sí, hubo un caso de un demócrata cristiano, como el doctor Jerónimo Irala Burgos, y también de otro demócrata cristiano, que es el doctor José Altamirano. Pero en la primera corte que se constituyó después de aquel pacto de gobernabilidad, eran entre colorados y liberales, ¿verdad? 5 colorados, 4 liberales. Muchos no estaban en la actividad política y había algunos que sí estaban en la actividad política. Entonces, eso no vamos a poder evitar. ¿Por qué? Porque tienen una afiliación. Ahora, lo que sí se debe exigir es que llegado al cargo, sea ministro de la Corte, sea juez, sea fiscal o lo que sea, obviamente se despoje de esa preferencia política o partidaria para torcer la justicia. Eso no es aceptable. Por lo tanto, yo reivindico que un afiliado al Partido Colorado, al Partido Liberal, o a un no afiliado que pueda ir a la Corte, ¿verdad? Despartidizar es despartidizar en el sentido de que el sentido de sus votos, de sus decisiones, no le favorezcan a uno u otro partido político determinado. Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Con mucho gusto, es un placer como siempre conversar con ustedes. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes ya se realiza el primer sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y gana. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, vamos a seguir hablando sobre el tema Corte Suprema de Justicia, un poco para equilibrar. Lo tuvimos recién al senador José Ramón Ayala, del PLRA, escucharon ustedes el argumento y ahora vamos a hablar con el abogado Juan Sosa Vareiro, que también tiene una posición en relación a ese tema, un poco bien para escuchar otra arista, otro reclamo, otro punto de vista en torno a lo que sucedió la semana pasada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge.
Buenas noches también para tus compañeros, Pipo, buenas noches a la audiencia. Mi respeto y un gusto poder debatir acá y hablar un poquitito sobre esto que nos apasiona, que es la justicia. La semana pasada, sí, habíamos hablado en la radio, un poco de vuelta a esto que le preguntábamos al senador Eusebio Ramón Ayala, el rol del Consejo de la Magistratura. Ustedes, con el movimiento Convergencia, otros abogados, presentaron un proyecto, la Cámara de Diputados haciendo algunas modificaciones estructurales, y entre ellas figuraba lo del Consejo de la Magistratura. De vuelta me parece que este es el momento de replantear el rol, los términos, esa figura, para ir mejorar y buscar la forma más transparente y que tenga la conformidad de la ciudadanía. Hoy, ¿cómo se procedió? ¿Cómo actuó el Consejo? ¿Quedó ese tufo de que hubo cocinada, doctor? Bueno, yo creo que hay que ser claros con la ciudadanía, hay que ser claro con los colegas y hay que ser claro con la gente. El Consejo de la Magistratura tuvo una participación lastimosa, realmente no ha cumplido su rol. En estas últimas elecciones el Consejo de la Magistratura ha roto todos los esquemas que dieron origen a su propia existencia. Me permito debatir y disentir respetuosamente con el colega que estaba antecediéndome en cuanto a que esto es un tema luego político y que hay que saber entender. No, no es así. Vamos a hablar y vamos a decir las cosas como son. El Consejo de la Magistratura es un órgano que debería haber sido eminentemente técnico, que ha sido totalmente sobrepasado, que ha optado por personas que no reunían el perfil que debería de haber tenido quienes integren la terna. Y esto no es nada personal ni nada de colores. Aquí no tiene nada que ver Víctor Ríos o el color rojo o el color azul. Aquí hay una cuestión básica. El Consejo de la Magistratura, según la propia Constitución Nacional, tiene la obligación jurídica de designar a los mejores técnicos. Dice la propia Constitución, no lo estoy diciendo yo, artículo 264. Le invito a leer a cualquiera y dice que va a seleccionar el perfil técnico idóneo entre los mejores que tiene que ver con la cuestión profesional y el desempeño. Y aparece un Consejo de la Magistratura que nos dio una terna totalmente diferente a la que realmente debería haber sido en cuanto al concepto en sí, que es idóneo y técnico. Hay una pregunta ahí, por eso lo que yo sí me insisto, ¿hay alguna fórmula, inclusive se habla de cambiar la Constitución para cambiar el sistema de elección de jueces, que sea mejor que esta, que evite que permee esto? ¿O simplemente tenemos que hacer lo que decía en el bloque anterior? Pongamos unos requisitos básicos, doctor en Derecho, tantos años, esto, y que cada bancada presente su candidato libremente y diga, este es el candidato de los liberales A, este es los B, este es NTT, este es HC, este es de la izquierda, lo que sea. Y sea así, que sea más, por lo menos sea de frente, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, ahora vamos a tener elecciones para el Tribunal de Justicia Electoral. Ya sabemos quién va a ser el candidato de los liberales, ya sabemos quién va a ser el candidato de la izquierda, ya sabemos quién es el candidato del PQ, y van a pelearse ellos para ver quién tiene más votos en el Senado, donde sea para elegir. Y el Consejo simplemente va a ser otra vez de ordenador, voy a ponerte todo maquillado, te voy a mirar bien, y vamos a elegir lo que ustedes digan, porque eso es lo que va a pasar. O decir que va a llegar vos, te preguntaba vos y usted es el mejor calificado, y va a llegar vos por la ventana, va a entrar. Imposible. Hoy, ¿cómo está? Hay que separar un poquitito y voy a contestar tu pregunta en dos etapas. La primera etapa, hoy tenemos un sistema que en teoría debería funcionar. No funciona. No funciona. ¿Cuál es el sistema? Tenés un órgano técnico que te seleccione a los 3 mejores con un criterio eminentemente técnico y luego esos 3 mejores van al sector político para la conformación en cuanto a la terna, la selección de uno de ellos. El sistema existe, Pipo. Ahora, lo que se pervirtió es la función del estamento técnico que falló. El Consejo de la Magistratura fue un fracaso. Optó por personas que no deberían haber estado en la terna. Y me va a disculpar el doctor Ríos y me van a disculpar los colegas, pero las cosas hay que decirlas. La selección fue política, 100% política. Y eso ustedes como periodistas ya lo escucharon antes. Yo tengo mucha vergüenza de mis colegas abogados, doctores en Derecho, que fueron manoseados, que se les llevó a exámenes, se les llevó a un tribunal de honor, se hizo todo un circo
que terminó en una selección política. Y en la segunda parte de lo que decís, Pipo, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a sincerarnos, vamos a dejarnos mal consejo a la magistratura, que le cuesta millones de dólares al Estado paraguayo, y vamos a decir, bueno, tal sector presenta a fulano, tal sector mengano, y en un acuerdo político seleccionen. Pero dejemos de mentir a la gente. Si seguimos vendiendo el espejito de que está todo bien, el espejito de que esto es un tema de los mejores, vengan, preséntense, vamos a optar por los mejores, y terminamos en este fiasco, estamos socavando la poca credibilidad que ya tiene la justicia. Y eso ya se reveló con la cantidad de personas que se postulan, que antes eran más de 50 y en el último concurso 20 y 2 se retiran y quedan 18. Ahora, su propuesta concreta sería que el Consejo de la Magistratura puntúe todo lo que se pueda y queden los mejores puntuados y la selección sea ya en el Senado con una base meramente política. Pero ¿cómo? Le pregunto primero eso, si esa es su propuesta. Y por otra parte, ¿eso no sería muy robotizado, muy mecánico? Hoy el espíritu, nosotros tenemos que respetar como hombres y mujeres de derecho lo que hoy dice nuestro ordenamiento jurídico. El espíritu de la Constitución y del artículo 264 es ese que acabas de decir, que el órgano técnico te seleccione los mejores y que el órgano político, entre esos 3 mejores, selecciona al que les parece mejor. Esa es la realidad, solamente que se pervirtió. Hoy el órgano político ya prácticamente tomó el control del órgano técnico, hacen lo que quieren, y lo digo más, los miembros del Consejo reciben órdenes por quienes tienen que votar. Es triste, pero esa es una realidad que la venimos denunciando hace rato. Y eso se da, y eso se vio con lo que dice la compañera, en cuanto a que, imagínate, los últimos concursos eran 60, 45, 47, y hoy terminamos con 18. Eso muestra que los doctores en Derecho ya no se quieren someter a esta farsa que termina en una selección política. Lo otro, esto que te preguntaba, doctor, ¿cuál es entonces eso que habían presentado ustedes, el proyecto? ¿En qué consiste? O sea, la modificación. Porque yo no sé si existe la fórmula ideal, pero evidentemente esta no funciona. Esta evidentemente no funciona. ¿Cuál es la alternativa? ¿Necesitamos modificar la Constitución Nacional? Totalmente. Necesitamos modificar la Constitución sencillamente porque los cambios estructurales que hoy necesita la justicia únicamente la podemos llevar adelante con una reforma constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque, imagínate, hoy tenés un ilógico, que hasta ahora yo no sé de dónde sacamos este híbrido, tenés un Consejo de la Magistratura que selecciona y aparte tenés otro estamento otra vez que es un jurado que es el que remueve. En primer lugar, yo creo que tendríamos que sentarnos a analizar en un gran debate si vale la pena tener 2 órganos cuando podríamos centralizar en uno solo. Y por sobre todas las cosas, Jorge, Pipó y a la compañera Claudia, yo creo que lo que tendríamos que tener es cumplir esa función eminentemente técnica. Vamos a sacarle al sector político del Consejo de la Magistratura o de la selección de la terna. Total, el sector político ya va a tener la oportunidad cuando le llegue en el Congreso de poder optar por quien considere mejor. Pero hoy, esa mezcla de diosa y pantera, donde el estamento técnico está totalmente contaminado por el estamento político, nos lleva a esto. Y luego tienen que venir brillantes colegas como el que me antecedió tratando de defender la farsa, que fue eso, fue una farsa. Y lastimosamente, aunque le queramos poner un moño, el muerto sigue estando ahí y la sociedad, la justicia y todos nosotros vamos a recibir los coletazos de una elección política y no técnica. Ahora, en caso que se garantice esa modificación que usted sugiere, hay otro aspecto que abordar en la parte técnica, que es lo que iban manifestando las personas que se postularon, y tengo acá la lista. ¿Por qué no se puntúa favorablemente las ponencias internacionales, por ejemplo? Luego, los concursantes alegan que tienen tantas cátedras y eso es materialmente imposible y alegan eso para sumar más puntos. Por otra parte, lo había dicho nuestra compañera Miriam Soilán, que gente que no tiene doctorado le puntúa sí a doctores en Derecho. Entonces, esos aspectos también hay que contemplar. Totalmente, y para eso necesitamos que el estamento técnico funcione, porque ¿quiénes están hoy optando por los mejores? Están optando
colegas que muchos de ellos ni siquiera han hecho pasillos jamás en su vida, muchos de ellos jamás han presentado un caso. Tenemos 2 o 3 miembros del Consejo de la Magistratura que han reconocido públicamente que jamás llevaron un caso. O sea que imagínense qué nivel de estamento técnico hoy tenemos. Y eso se da por un error. Los constituyentes del 92 tuvieron la mejor intención, pero evidentemente fracasó, no funcionó. El estamento que debería haber sido técnico hoy ha sido socavado por la clase política partidaria y lo político partidario tiene otros intereses. Yo no tengo nada contra la clase política partidaria. ¿Cuál es la solución? Si vos tuvieras hoy la reforma constitucional al alcance y dijeras, bueno, vamos a reformar y este va a ser el nuevo sistema de conformación, me imagino, del Consejo, lo que estás refiriendo vos. ¿Cómo se conformaría el Consejo? En primer lugar, y esto es una sugerencia que podemos debatirla, yo creo que el Consejo tiene que integrarse por más personas, más cantidad de personas, suprimir el jurado y que el Consejo de la Magistratura asuma ambas funciones, designación y remoción. Y en esa integración, Pipo, tener mucho más representado al estamento jurídico. Por ejemplo, un representante de los fiscales, un representante de los jueces, un representante de los defensores públicos, un representante incluso de la sociedad en cuanto a los estamentos de derecho, más representantes de las universidades, más representantes de los abogados del foro, pero dentro de un estamento con un cariz eminentemente técnico. Y me permito decirte lo siguiente, también cambiaría la forma de selección, porque hoy el criterio subjetivo es mucho más fuerte que el criterio objetivo. Creo que lo dijiste vos hace rato. Yo puedo decir, Claudia es una brillante profesional, sacó todos 5, pero para mí ella 3 puntos nomás vale. Y por Pipo puedo decir, no tuvo ninguna buena nota, pero para mí vale 20 puntos. ¿Cómo lo subjetivo va a ser mucho mayor que lo objetivo? Y después adivinar no sirve para nada otra vez, porque vos podés elegir qué querés. Optás por quien querés. Es más, si ustedes se imaginan, hay uno de los candidatos que fue primero de punta a punta, nunca estuvo en segundo lugar, desde los exámenes, desde los test, y ese ni siquiera figuró en las ternas. O sea que, ¿cómo me explican el Consejo de la Magistratura que algo que debería haber sido técnico le dejó al primero de punta a punta fuera de carrera? ¿Cómo me explican eso? ¿Y cómo me explican que en este y en otros casos, personas que estaban 11, 12, 13, 14, saltaron al 4, al 7, al 8? Algo no está bien y tenemos que asumir esa realidad. Tenemos que asumir ese compromiso de reformar estos estamentos, porque el día de mañana, esto no es ni de los rojos, ni de los azules, ni de los verdes. Todos estamos en peligro. Si se politiza la justicia como se está haciendo, si cada uno de los sectores va a influir en tener su propio ministro, su propio juez, su propio fiscal, el día de mañana la seguridad jurídica va a caer en un saco roto, donde el que no esté bien con el ambiente político va a ser perseguido por la justicia, que ya está pasando. O sea que tenemos que rever, yo creo que tenemos que reformar, y lastimosamente este tipo de situaciones nos perjudican a todos. Bueno, que mucho todavía. Este proyecto que presentaron ustedes, juntaron firmas, creo que, ¿cuánto? 30.000, si no me equivoco. Eso está cajoneado, eso no es el momento, dicen, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser el momento, doctor? El cuco de no es el momento, hemos escuchado mucho ya. Pero mientras que no es el momento, no es el momento, mientras tanto la justicia se cae a pedazos. Sí. Yo creo que el momento es ayer. Tenemos que sentarnos responsablemente, debatir sobre una reforma constitucional y no tener miedo al debate, porque muchos de estos estamentos que están haciendo agua y que están naufragando en la justicia solamente pueden ser modificados con una reforma constitucional. Yo creo que es el momento que la clase política se dé cuenta que a ellos también les va a perjudicar. Cuando los rojos tengan el poder y le persigan a los azules, va a ser igual. Cuando los azules tengan el poder y le persigan a los rojos, va a ser igual. Y la justicia va a ser la moneda de cambio para los favores, para bien y para mal. Va a ser un garrote contra el adversario político. Los señores políticos, dense cuenta que si siguen metiendo la mano en la justicia como lo están haciendo, van a convertir esto lastimosamente en una inseguridad para todos. Para los rojos, para los azules, para los verdes y para todo ciudadano que realmente confíe y crea en el Estado de Derecho. Doctor Juan Sosa Vareiro, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, mi respeto, gracias y mi respeto a la audiencia. Bueno, hacemos una pausa. A la vuelta hablamos sobre la situación del Ministerio Público, varios referentes de esa institución, qué es lo que reclaman, mejorar el presupuesto
y exponen realidades, precariedades de esa institución, muy exigida, por cierto, por parte de la sociedad, pero nos preguntamos también nosotros, ¿le dan las herramientas para hacer frente a esas exigencias? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa, ya venimos. Los sellos se dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario, pero cuando hablamos de protección todos tenemos un sello de calidad y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real con certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Seguimos en Caro Cruz y vamos a avanzar en el segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca del presupuesto del Ministerio Público y este reclamo y también la huelga en la que estaban los funcionarios pidiendo que se haga un acompañamiento al trabajo de la institución con recursos. Y acá no se habla solamente de un reajuste salarial para los funcionarios, sino también de dotar a la institución de mayor infraestructura y también de mayor cantidad de personal. Vamos a ver el material. Funcionarios del Ministerio Público están de huelga y reclaman mayor presupuesto para la institución. Alegan que son múltiples las necesidades que deben ser atendidas y que actualmente se encuentran sobrepasados, pues la cantidad de denuncias se ha triplicado en los últimos años. El Ministerio Público cuenta con 380 fiscales y requieren de 40 más como mínimo para el año que viene, dijo la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Describió que existen zonas del país en las que se cuentan con solo un fiscal para combatir todos los crímenes y delitos, por lo que es apremiante la necesidad de mayor infraestructura y más personal. En situación similar se encuentran los peritos, que suman 100 con los asistentes. Rosa Flor Ramírez, de la Asociación de Peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía, manifestó que cada año se triplica la cantidad de denuncias y no pueden responder de forma inmediata a los pedidos, por lo que al menos se necesitan 50 profesionales más. En los últimos 5 años, el Ministerio Público acumuló recortes sistemáticos sumando 58.000 millones de guaraníes. Esto abarca insumos y gastos, lo que genera que 120.000 causas queden paralizadas y también implicaría el cierre de algunas sedes fiscales, porque tampoco existe disponibilidad para pagar alquileres. El pedido también incluye una suba salarial del 10% para los funcionarios que perciben menos de 9 millones de guaraníes como salario y la creación de 393 cargos para responder al incremento de causas anuales. Bueno, ahí está. Vamos a hablar con representantes del Ministerio Público. Les saludamos al doctor Augusto Salas, Asociación de Agentes Fiscales. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches a vos, Jorge, buenas noches a los colegas, a los compañeros y buenas noches a la ciudadanía que nos está mirando. ¿Por qué cada año ustedes, yo no sé si el año pasado hicieron lo mismo, parece que por la pandemia no, pero cada tanto ustedes están movilizados, reclamando, ¿qué es lo que no se les da? ¿Por qué no se les da todas las herramientas para trabajar, doctor? Efectivamente, te agradezco mucho, Jorge, a vos y a la producción la invitación que nos ha cursado para participar en este programa. Tenemos que ser francos en el sentido de que año tras año estamos haciendo este reclamo por la razón de que todos los años nos están recortando. En los últimos 5 años, como bien dijo en el material, estamos sufriendo un recorte de más de 58.000 millones de guaraníes. Y hoy día, con el recorte que va cerca de los 11.000 millones de guaraníes, llegaríamos casi a 70.000 millones de guaraníes de recorte en los últimos 5 años. Entonces, no hay institución de persecución como la nuestra que pueda soportar un recorte de esa naturaleza, porque afecta principalmente la parte de infraestructura, es decir, la movilidad, la posibilidad de que un agente fiscal, un técnico pueda trabajar para aclarar los hechos punibles. Ustedes saben que el laboratorio forense es una de las partes más importantes del Ministerio Público,
donde se trabaja con insumos muy costosos a los efectos de dilucidar muchos casos de una violación, por ejemplo, donde se necesita insumos y reactivos muy costosos. Y muchas veces no tenemos nosotros, o la mayoría de las veces no tenemos ni siquiera para ir a los más básicos, a veces en las unidades fiscales no tenemos papeles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los agentes fiscales, los funcionarios inclusive, tenemos que recurrir a hacer vaquitas para comprar nuestros insumos básicos, como hojas y tinta. Entonces, si vamos más lejos, donde no tenemos agentes fiscales en muchas localidades o tenemos un solo fiscal, siempre pongo como ejemplo la ciudad de Carlos Antonio López, donde el amigo Walter Castro tiene que trabajar solo y abarca una cantidad de, no solo de kilómetros, una cantidad de poblaciones cercanas que él solo tiene que cubrir y a veces no tiene ni siquiera móvil. Y se descompone su móvil y no tenemos taller. Imagínense usted estar de acá a 700, más de 700 kilómetros solo, trabajar sin las comodidades, entre comillas, básicas para ejercer la función constitucional, que es una obligación que tenemos de trabajar y cumplir con la ciudadanía, porque la ciudadanía nos exige, espera mucho de nosotros y cada día tenemos menos recursos, menos capacidad de reacción. Entonces, cada día el Ministerio Público tiene menos capacidad de dar respuesta a la ciudadanía que espera mucho de nosotros. Y el otro extremo, y no quiero ni siquiera tocar eso porque el salario de los funcionarios que se ha visto afectado por la crisis, por la pandemia y por últimamente el poder adquisitivo del salario ha bajado. Y todos sabemos eso desde el 2017, que ni un porcentaje de reajuste no tienen los funcionarios. No hablamos de fiscales, los funcionarios, que por eso justamente se pide un pequeño reajuste para los funcionarios que ganan menos de 9 millones de guaraníes. Entonces, lo justo, no estamos pidiendo nada fuera del lugar, sino lo justo, para cumplir nada más nuestra labor y nuestra función como órgano extrapoder de relevancia significativa dentro de un Estado democrático y social. De lo contrario, va a ir disminuyendo la capacidad de reacción del Ministerio Público y va a llegar un momento en que vamos a ser hasta descartables, porque no servimos. Justo, Entonces, Juan, es muy grave eso. Justo, Juan, es del Sindicato de Asistentes Fiscales. Ustedes, y me imagino también acá el compañero de ustedes, que es de la Asociación de Funcionarios, hay una cantidad de estructura de soporte, como dice el doctor Salas acá, el tema del soporte. O sea, un fiscal no está solo, tiene un montón de gente que está trabajando fuera de hora, sin horario realmente, porque pueden trabajar a cualquier hora, cualquier cantidad de horas, cuando tienen que preparar una causa o cuando tienen que hacer una investigación. ¿El salario, por ejemplo, a nivel de hoy en día, es razonable a esas horas trabajadas o hay un problema también ahí, un problema salarial? Bueno, buenas noches antes que nada para todos, para la audiencia también. En realidad el salario que hoy están persiguiendo los funcionarios a nivel general, pero específicamente la parte operativa, la parte jurisdiccional, no condice con la realidad en que estamos viviendo y no solamente con la realidad, sino que con el trabajo desempeñado hoy en día, ¿verdad? Porque, o sea, este reajuste del 10% que se está solicitando no es solamente por la crisis en que estamos viviendo, ¿verdad? Sino porque cada año el Ministerio Público tiene más ingresos de causa, eso significa más trabajo, y también cada año se van leyes nuevas, se van sancionando, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tenemos lo del maltrato animal, que este año se incluyó como una ley que el Ministerio Público tiene que tomar intervención. Entonces, es una cuestión de que cada año se aplican nuevas leyes, es una carga laboral para nosotros y como bien lo dijiste, Pipo, o sea, nosotros no es que hay un horario establecido por el organigrama del Ministerio Público que es de 7 a 13 de la tarde, pero ese es un horario para decir que está establecido, ¿verdad? O sea, las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana ocurre un homicidio doloso, el agente fiscal, el funcionario fiscal, el asistente fiscal tienen que levantar ese cuerpo y nuevamente estar a las 7 de la mañana en la oficina, ¿verdad? Entonces, no hay un pago por horario nocturno con relación a ese trabajo, tampoco no hay un pago por trabajar sábado, domingo y feriados. O sea, muchos de nosotros que estamos acá estuvimos Navidades y Años Nuevos trabajando sin poder festejar con la familia. No existe, aparte del salario que nosotros tenemos, y tenemos una bonificación también
por título y antigüedad, pero no hay horas extras, no hay, aparte de eso también, por horarios diurnos, nocturnos, insalubridad tampoco, ¿verdad? O sea, es salario y una bonificación que tenemos que oscila los 7 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que estamos teniendo hoy en día, que hay mucha carga laboral. Cada año, obviamente, la delincuencia va en aumento, entonces necesitamos también que el salario de los funcionarios vaya acorde con esa demanda que hoy tenemos y también el presupuesto del Ministerio Público que vaya acorde con la demanda que tenemos en cuanto al ingreso de causas. La señora Rosa Flor Ramírez, ella es de la Asociación de Peritos Fiscales. Hablábamos con ella la vez pasada en Radio 1 y nos detallaba también la realidad. En total serían cerca de 100 peritos y también asistentes para responder a todos los pedidos que se realizan para ustedes. Necesitan 50 más como mínimo para poder acelerar un poco más. ¿Cuánto tardan en responder las tareas que tienen que realizar hoy, señora Rosa? Sí, buenas noches a todos, a los televidentes. En realidad, nosotros tenemos diferentes especialidades. En el laboratorio forense se manejan 4 grandes áreas. El área de criminalística de campo o departamento operativo, que son los que participan en la escena del crimen o en las escenas de delitos. Y van a hacer el levantamiento, la protección y el levantamiento de la escena junto con los agentes fiscales y también personal a veces de la policía. Ese área tiene un horario diferenciado, trabaja 24 horas, ellos hacen turnos, entonces están disponibles 24 horas para realizar esos procedimientos. Son grupos diferenciados que cada grupo tiene un jefe. Después está el área de criminalística pura, que serían las áreas de análisis, donde se realizan los diferentes estudios documentológicos, tenemos accidentología, por ejemplo, la parte de identificación humana, huellografía, que son los que hacen el estudio de las huellas. Por ejemplo, para determinar la identidad de una persona que ha estado en contacto con alguna superficie o alguna evidencia. Luego tenemos el departamento técnico que se encarga de las ciencias aplicadas y especializadas. Por ejemplo, el área de acústica, video, imágenes, que hacen los estudios de sonido, la parte de estudio de imágenes, comparación, fotogramas. Tiene el área de informática forense, que es un área que se ocupa de todo lo que tiene que ver con evidencia digital y tecnología de información. Todo lo que sean aparatos celulares, estudio de, por ejemplo, dispositivos móviles, sistemas informáticos, diferentes tipos de sistemas, y también hacen el estudio de cruce de llamadas y análisis de comunicaciones. Luego tenemos el área de auditoría forense, que corresponden a los peritos contables. Ellos trabajan en áreas que son de aplicación para los delitos económicos y las diferentes causas, diferentes denuncias donde tienen aplicación las ciencias contables. ¿Para todas esas áreas solamente son 100? Sí, exactamente, 100, pero no todos son peritos. O sea, están los peritos y están los técnicos, aquellos que tienen un título medio en el área, tienen una matrícula habilitada de peritos técnicos, y están los peritos que ya tienen un título, ya son especializados. Entonces, en total tenemos 100 y nosotros cubrimos todo el país. O sea, cualquier fiscal de todo el país puede hacer una solicitud de pericia y se recibe eso en el laboratorio forense y ahí se distribuye ese trabajo. Para responder a una de esas pericias, no importa del área que sea, ¿cuánto tardan realmente? Ya que son pocos, usted había manifestado. Exactamente. Bueno, los pedidos se reciben y se distribuyen por especialidad. Ahora, ¿cuánto tardamos? Por supuesto, tenemos lo que ingresa, los pedidos ingresados en el año en curso, que sería este año. Pero nosotros tenemos un atraso bastante grande que ya viene, digamos, de unos 5 años atrás. El laboratorio forense se inauguró en el año 2000, o sea, se inició a construir y a recondicionar en el año 2008. A partir de ahí comenzaron a ingresar los pedidos y esos pedidos hay un porcentaje de respuesta que va hasta el 40% por año. O sea,
de los pedidos que ingresan, tenemos una respuesta de 30 a 40%, y eso va bajando porque cada vez hay más pedidos, hay más tipos de delitos que la Fiscalía debe cubrir. Claro. Aparte tenemos también el aumento de la complejidad de los tipos de pericia, o sea, tenemos diferentes tipos de delitos que requieren a veces la participación de diferentes áreas. Entonces, varias especialidades tienen que estar trabajando en ese pedido. Por ejemplo, ayer hubo una sentencia, era una causa en la cual se tuvieron que hacer 65 pericias de tipo informática, o sea, de diferentes pedidos que tienen que ver con informática, 65. Está Mariano Vareiro también con nosotros, Asociación de Funcionarios del Ministerio Público. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Muy buenas noches a los televidentes. Gracias por la posibilidad de compartir el trabajo que venimos llevando adelante desde el Ministerio Público como representante de la sociedad. El Ministerio Público es una institución que interviene en diferentes aspectos, no solo en el área penal, interviene en el área civil y comercial, sucesiones, SRL, divorcio, interviene en el área de niñez, régimen de convivencia, tenencia, prestación de alimentos, en el área laboral, en el área electoral, en los conflictos electorales. Es una institución con funciones amplias, una institución que representa a la sociedad que sistemáticamente en estos 5 años ha tenido recorte presupuestario. En el área penal nos exigen el cumplimiento de legislaciones nuevas, como la que citó el colega Justo. Hay una ley nueva de protección a las mujeres que implica crear unidades especializadas que trabajen con mujeres. Hay que crear unidades especializadas contra el crimen organizado. Hay que crear unidades especializadas que trabajen temas como temas ambientales y temas electorales. Sin presupuesto no se puede. Sin presupuesto no se puede. No se puede seguir cortándole la mano a la institución que tiene como tarea la investigación fiscal. Con este recorte presupuestario, Jorge, que se plantea en el año 2022, donde se calcula por la crisis económica que se tiene o que se va a tener, que se tiene actualmente y que se va a proyectar con mayor fuerza en el año 2022, criminológicamente que los crímenes van a aumentar, los delitos van a aumentar. Y en esas condiciones, ¿cómo el Ministerio Público va a investigar si tiene que cerrar oficinas? La gente que nos está viendo que en este momento recurra a su fiscalía barrial, probablemente en el año 2022, en enero, tengamos que cerrar fiscalías barriales, tengamos que cerrar unidades especializadas de investigación por falta de presupuesto. ¿Cuál es el mensaje que está queriendo dar la clase política recortando presupuesto a un órgano que tiene que investigar, a un órgano que se le exige transparencia y un órgano donde permanentemente suena el teléfono rojo de la clase política reclamando actuaciones o no actuaciones, Jorge? Eso que dijiste me parece clave. Tenemos que ir a la pausa y a la vuelta. Yo creo que esta es una de las pocas instituciones que cada año tiene recortes. El presupuesto anual del Ministerio Público, estamos hablando de 638.000 millones de guaraníes. Ustedes piden 142.000. Claro, subir a 788.000 millones de guaraníes. Hoy no hay una respuesta clara. No. Hacienda creo que envió el mismo presupuesto de este año para el siguiente. En la bicameral no hay respuesta, por eso está la movilización. El temor, y a mí me parece que esto sería muy triste, ¿verdad? Esto que dice Mariano, de que se utilice esto desde la clase política como una manera de presionarle al Ministerio Público. Más que uno que otro político tiene algún interés en alguna causa en particular. Entonces, que se utilice eso como una herramienta de presión, de presionarle al Ministerio Público, el tema presupuestario me parece de terror, ¿verdad? Porque del otro lado hay una sociedad que reclama demasiado, y con justa razón, ¿verdad? Claro. Con justa razón, es un reclamo a esa institución. Pero como estamos en materia de herramientas para, como dice la licenciada Flor, de trabajar con celeridad en las pericias, no tenemos las herramientas. Entonces, tenemos que plantearnos, dejar de lado la cuestión de usar el presupuesto del Ministerio Público como una herramienta de presionar a algunos y otros fiscales, o si no, no vamos a tener un Ministerio Público competente, eficiente, con resultados. Eso va a ser muy difícil, ¿verdad? De eso podemos charlar. A la vuelta de la pausa ya venimos. Venía a Bristol y porque arrancó el Black Friday con precios increíbles. Hasta 60% de descuento en todos los productos. Escucha esta oferta.
TV Win Smart de 43 pulgadas, Full HD, precio normal 18 cuotas de 317.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Aprovecha todas las compras, participan de los 1.000 millones de guaraníes en premios. Contactanos ya, llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo. Doctor Salas, ¿tienen el desglose de qué es lo que se pide? Hablábamos del presupuesto total del Ministerio Público. ¿Cuánto es lo que se pide? ¿Qué es lo que la comisión, ustedes le piden a la bicameral que tenga en cuenta? Bueno, principalmente nosotros queremos, como siempre decimos, queremos seguir trabajando, queremos seguir subsistiendo. Necesitamos rubros, especialmente infraestructura, como para pagar alquileres, para pagar nuestros talleres, tener más vehículos, contratar más peritos, como bien lo dijo acá la compañera. No tenemos peritos suficientes, necesitamos más agentes fiscales. Ustedes saben que países mucho más pequeños que nosotros y con menor población tiene casi el doble de fiscales que nosotros. Nosotros no alcanzamos 400 fiscales activos. Entonces hay otros países como Costa Rica, por ejemplo, que tiene más de 700 fiscales. Y imagínense ustedes la cantidad que nos está faltando. Ahora mismo se está pidiendo 40 fiscales más, pero en realidad necesitamos más de 100 fiscales para cubrir medianamente las necesidades. ¿Le puedo interrumpir ahí, señor Salas, para saber nomás y entender cómo se hace esa relación de la necesidad de fiscales? ¿Es por la cantidad de población o por zonas críticas? Y por ambos, por la cantidad de población y por la cantidad de hechos punibles que ocurren. Porque hay localidades donde 2 fiscales pueden manejar bien, por la cantidad poblacional y la cantidad de hechos punibles, pero cuanto más cantidad de gente hay, sube la cantidad, la criminalidad. Eso estadísticamente está criminológicamente demostrado. Doctor, ¿y cuánto se necesita en Paraguay, perdón, Pipo? Y mínimo necesitamos 600 fiscales. 600 fiscales. Y la exposición al peligro, tanto ustedes fiscales como asistentes, como la gente que está trabajando, hasta el chofer que sale contigo. Vos fuiste fiscal en Pedro Juan Caballero, tuviste causas con gente muy pesada, te habrán amenazado, te habrán presionado, a todos, ¿verdad? Esa exposición al peligro, ese riesgo latente que hay en la producción de ustedes, no te digo que es casi como la policía, pero hay un riesgo muy alto. Y acá cuando la policía pide chaleco, pide camioneta, enseguida se le da. Yo sé que los policías no ganan bien de vos, pero se le da recursos permanentes de la policía. Pero ¿cómo la policía va a funcionar si justamente ustedes no pueden hacer su trabajo y no pueden terminar de cerrar el círculo, ¿verdad? Que es prácticamente entregarle a la justicia como para que la justicia condene, ¿verdad? Y es el grave inconveniente y hasta yo creo que la clase política definitivamente tiene que tener una mirada hacia la seguridad del país, la persecución de los hechos punibles y por sobre todas las cosas la condena de aquellos que cometen hechos que dañan la sensibilidad social. Entonces, hoy día, hablas de Pedro Juan Caballero, el crimen organizado, hoy día va creciendo, los crímenes transnacionales son importantísimos hoy día en todo el mundo y nosotros tenemos 4 fiscales que tienen que cubrir todo el país. Imagínense ustedes, no tenemos capacidad de reacción entonces. El tráfico de drogas, la violencia familiar que día a día va creciendo y apenas tenemos en 2 localidades unidades especializadas contra violencia contra la mujer. Entonces, todos los días pregonamos la defensa de la integridad de la mujer, del niño, y no tenemos unidades especializadas. Entonces, reclamamos nosotros a la clase política una mirada objetiva hacia el Ministerio Público por sobre todas las cosas, a fin de que nosotros mínimamente podemos lograr cumplir nuestra función, porque bien lo dice Jorge y nosotros somos conscientes que la sociedad espera mucho de nosotros y exige con razón porque cada día paga sus impuestos, pero no se ve eso en el resultado del trabajo del Ministerio Público. No tenemos capacidad, como bien lo decían los compañeros, no tenemos capacidad de reacción porque no tenemos los insumos básicos para movilizarnos, no tenemos móviles suficientes. Necesitamos hoy día por lo menos 100 camionetas nuevas más y no vamos a poder comprar porque se nos ha cortado toda esa capacidad de adquirir. Necesitamos por lo menos que los talleres que están habilitados se le pague para que pueda hacer nuestro mantenimiento. Los fiscales estamos pagando de nuestro bolsillo muchas veces en los talleres porque no tenemos, nuestros presupuestos no nos alcanzan. Ahora me estaban diciendo en la parte administrativa que
con suerte vamos a llegar fin de mes de noviembre con muchos de los insumos que estamos necesitando día a día. Y combustible, por ejemplo, tenemos graves inconvenientes últimamente. Me dicen que desde el 2009 no hay aumento, ¿puede ser así, Mariano? Así es, no tenemos aumento de salario ni de presupuesto y tenemos aumento de competencia. Tenemos una nueva ley, la ley por ella, de protección integral para las mujeres, donde implica crear unidades especializadas, más trabajo, sin recursos. Tenemos una ley de protección animal que implica mayor movilización de funcionarios del Ministerio Público sin recursos. Desde el año 1996-97, con la reforma del Código Penal, surgieron una cantidad de nuevas legislaciones y de nuevas competencias que se le da al Ministerio Público sin recursos. En eso está la situación grave. ¿Y quién genera esa ley? El Congreso Nacional. ¿De quién depende de que funcione correctamente el Ministerio Público? Del Congreso Nacional. El Congreso Nacional nos da mayor cantidad de trabajo sin los recursos necesarios. Creemos de que van a ser conscientes en esta oportunidad de brindarnos lo básico que necesitamos para existir como institución, porque el cierre de las fiscalías barriales va a ser un retroceso a una movilización ciudadana. Ustedes tienen que recordar, y seguro lo recuerdan, de que las fiscalías barriales surgen como una demanda de la ciudadanía, producto de una movilización ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional que se dio desde el barrio Bayué de Limpio. Y eso generó toda la descentralización en base al pedido de los ciudadanos y las ciudadanas de que el Ministerio Público esté cada vez más cerca. Eso se está queriendo recortar, Jorge y Pipo y televidentes. Están queriendo cortar el brazo cercano a la ciudadanía, el brazo de investigación y por sobre todas las cosas la función y competencia que se generó en este periodo como rol del Ministerio Público. Acá me dice una funcionaria, yo voy a los operativos, me dicen, una posibilidad, no tenemos chalecos, no tenemos nada, dice, puse seguro de vida que pago de mi salario porque solo fiscales y choferes tienen seguro de vida. Si entramos a desmenuzar, hay varias cuestiones que pasa todo por el tema presupuesto, ¿verdad? Todo. Justo quería consultarte también esto, cómo ha avanzado, eso nos decía el lunes de la semana pasada, habíamos hablado en Radio 1 con la Fiscal General del Estado, el crimen organizado. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Ellos tienen pero tecnologías de punta y cómo están operando a nivel país, y del otro lado, para hacer la investigación, nosotros no tenemos las herramientas para hacer frente. Ellos están con la tecnología de punta y nosotros de este lado, ¿cómo estamos, verdad? Totalmente, Jorge. Ellos tienen un presupuesto 10 veces mayor que todo el presupuesto del Ministerio Público, ¿verdad? Justamente la semana pasada estuvimos visitando la unidad especializada antinarcóticos y los funcionarios nos mencionaban efectivamente eso, no tienen chaleco antibalas para ir a realizar las incautaciones, los allanamientos, ¿verdad? Que sabemos que es sumamente peligroso, y también no tienen las herramientas informáticas para poder realizar una investigación rápida, ¿verdad? Sin embargo, el crimen organizado, ellos tienen toda la tecnología que pueden comprar, ¿verdad? Entonces, el crimen organizado siempre existió, obviamente va en aumento, pero personalmente creemos que esta administración de la doctora Sandra Quiñones hizo más énfasis en la lucha, eso se puede ver. Los números, la evidencia empírica habla por sí sola. En la administración anterior, en 6 años de administración del doctor Javier Díaz Verón, en cuanto a comisos, fue la suma de 2 billones de guaraníes, y esta administración en 3 años, 5 billones de guaraníes, solamente en comiso que el Ministerio Público retiene y luego va y deposita al Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo se lo lleva todo, ¿verdad? Entonces, no entendemos cómo es que una administración que demuestra un trabajo frontal contra el crimen organizado y que los números le avalan que realizó un mejor trabajo con relación a la administración pasada, se le esté recortando, porque esta es la administración, Jorge, la administración más castigada del Ministerio Público, la administración de la doctora Sandra Quiñones. No hemos tenido, si bien en la administración anterior hubo recorte, pero esta administración es la más castigada y es la administración que más ha dado efecto sobre el crimen organizado
y sobre otras causas también, ¿verdad? O sea, la doctora Sandra hace 2 semanas estuvo en Washington, D.C. recibiendo un diploma, un reconocimiento por la DEA y por el fiscal general adjunto de todos los estados de los Estados Unidos. O sea, nuestro fiscal general tiene un reconocimiento en el exterior, nada más y nada menos los Estados Unidos, pero acá no hay un reconocimiento mínimo que es dar presupuesto al Ministerio Público. ¿Cuál es la explicación a esto, Mariano? No sé quién puede hablar. Entiendo el componente político, no sé si coinciden, ¿verdad? Pero ¿qué explicación le dan a estos recortes sucesivos que vienen teniendo el Ministerio Público? Eso que mencionaba justo, los resultados que en algunas áreas se notan, quizás en otras no, pero hay resultados al fin. Pero ¿cuál es la explicación? ¿Qué lectura tienen ustedes? No solamente esta administración viene sufriendo ese recorte, Jorge, porque venimos hablando de hace más de 5, esto va al 6º año que vamos a sufrir recorte. Entonces, esto hasta si se quiere, no quiero hacer juicio de valor de algunas acciones, pero nos demuestra que hay un trabajo sistemático en contra del Ministerio Público. No queremos tampoco hacernos víctimas de una situación política o económica, sino que la realidad de las evidencias nos demuestran que en forma sistemática estamos sufriendo recortes demasiado importantes, donde no, como digo y reitero esto, y voy a ser repetitivo, esa capacidad de acción y de reacción no están quitando, porque hoy el crimen organizado, que mucho estamos hablando de eso, pero el lavado de dinero, por ejemplo, una investigación de lavado de dinero es una de las investigaciones más complejas, porque es un delito económico que afecta que tiene varios tentáculos, que necesita una cantidad importante de profesionales que deben trabajar. Y hoy día estamos diciendo que no podemos contratar peritos capacitados. Entonces, ¿cuál es la situación? A nosotros nos impone una ley nueva donde establecen varios tipos penales hoy día de investigación de lavado de dinero, pero no tenemos peritos que puedan ayudarnos en la investigación, no solamente fiscales, sino necesitamos una cantidad de profesionales también que nos deben acompañar. Estos recortes sistemáticos que sufre el Ministerio Público tendrían relación con la cantidad de casos de corrupción que se detectan en la función pública, y no solamente hablo de autoridades, ministros, directores, sino también de otros funcionarios dentro de las instituciones. ¿Ustedes creen que podría ser esa una causa o no? Podría ser, pero nada es determinante, porque hay varios hechos que no afectan a los políticos y no afectan a instituciones, componentes de instituciones del Estado, sino que la sociedad civil misma reclama el delincuente común que lo asalta en las calles, no forma parte, creemos, de esa estructura política, pero nosotros recibimos ese golpe día a día, constantemente, de la clase política, porque la clase política es la que decide la cantidad de presupuesto que nos tiene que dar. Entonces, no digo que pueda ser directamente relacionada a esa situación, pero puede ser. Nosotros creemos que todo es posible, y no sabemos por qué no recibimos los elementos o los instrumentos necesarios para avanzar en el trabajo fiscal, que requiere presupuestos importantes, porque cada hecho punible que se investiga requiere una cantidad de dinero que debe ser invertido, no solamente en funcionarios, sino en insumos mismos, que constantemente, día a día, minuto a minuto, se va utilizando. Para la señora Rosa, usted detallaba que sí necesitan más profesionales, obviamente, pero ¿qué tal están en cuanto a los equipos tecnológicos para hacer esas pericias? Sí, bueno, en el laboratorio forense se maneja equipo especializado que cuentan con licencias, la mayoría de ellos con licencias anuales que se van pagando anualmente o cada 2 años, y de hecho sí tenemos buen equipamiento. Algunos de ellos han quedado ya sin renovación de licencias, entonces por supuesto disminuye la cantidad de herramientas que tenemos. También necesitamos adquirir nuevas herramientas. La tecnología va, por supuesto, acrecentándose, tenemos nuevos tipos de delitos, y eso requiere que uno vaya capacitándose y vaya adquiriendo equipamiento nuevo. Uno tiene una versión, por ejemplo, de un equipo o de un software
Y eso, por supuesto, va cambiando y uno tiene que ir actualizando constantemente porque la tecnología no espera, o sea, crece a un ritmo agigantado. Y para poder combatir el crimen, sobre todo el área de crimen tecnológico, uno requiere tener equipos a la misma altura que los criminales. Entonces, tenemos equipos no lo suficientes, digamos que por cada área se tiene 1, 2, 3 equipos, pero eso hay que usarlos por turno, organizar el trabajo de tal forma que todos tengamos oportunidad de hacer el trabajo. Entonces, eso retrasa mucho, por supuesto, la respuesta a la hora de presentar los informes. Entonces requerimos nuevos equipamientos, mantenimiento de los equipos que ya tenemos, renovación de las licencias anuales a fin de que puedan estar actualizados constantemente y también tener buena capacitación porque no sirve de nada una buena herramienta si la persona que lo usa no tiene la capacidad de dar un resultado en poco tiempo. Tenemos que ir a una última pausa. Acá me ponen en redes y también me envían mensajes y esto es, yo decía, va a pasar nomás luego. Están los casos mediáticos que tienen ustedes los fiscales y si nos dejamos llevar por lo que se mediatiza nomás, hay casos donde a lo mejor hay resultados, hay más resultados y otros no. Pero en general la labor en sí, hay otros casos no mediatizados, pero sí hay resultados. El otro día le habían premiado, creo que a la fiscal Irma Llano por la unidad donde ella está, que ha crecido muchísimo, el ciber... delito, lo que tiene que ver con la pornografía infantil también, gravísimo por cierto, ¿verdad? Pero esos casos sonados, mediáticos, que a lo mejor hoy todavía no tienen resultados y hay una avalancha, una presión mediática, hace que el reclamo de la gente diga, queremos más resultados. Y dijimos eso, doctor Salas, resultados la ciudadanía tiene que exigir, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a exigir resultados cuando no se les da a ustedes todas las herramientas? Entonces ahí, ¿dónde empezamos? Ustedes tienen que hacer el triple del esfuerzo para convencer a la ciudadanía, a la clase política del trabajo que hacen, o les damos las herramientas para tener resultados. ¿Dónde empezamos, verdad? Hablamos de eso enseguida a la vuelta de la última pausa, ya venimos. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, último bloque ya de Cara Cruz. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Ustedes están movilizados, doctor? Sí, los fiscales, por supuesto, no constitucionalmente estamos restringidos a hacer cualquier tipo de huelgas, pero acompañamos la medida de fuerza, la medida de protesta que están haciendo los compañeros del Ministerio Público. Por supuesto, nosotros también, dentro de nuestras posibilidades, hacemos todo el lobby necesario y posible en el Parlamento siempre, tratando de conseguir recuperar y concienciar por sobre todas las cosas a los políticos, a los parlamentarios para que nos devuelvan. Nosotros ni siquiera queremos que nos den presupuestos más elevados, sino recuperar el presupuesto que sistemáticamente fuimos perdiendo y estamos perdiendo. Porque, como estamos diciendo, hay oficinas del Ministerio Público que necesita urgentemente. Nos olvidamos un poco de los psicólogos, que no tenemos psicólogos, psiquiatras con capacidad suficiente. No tengo ahora mismo el número exacto, pero no llega ni al 10% de la necesidad que tenemos. Médicos forenses, no tenemos la cantidad de médicos forenses y otras especialidades médicas también que necesitamos siempre para cumplir medianamente la función. Entonces, requerimos y reclamamos a la clase política que, digo y reitero esto, que centre una mirada objetiva hacia el Ministerio Público y nos repongan el presupuesto que estamos perdiendo año tras año a fin de responder al reclamo ciudadano, como bien lo decís, Jorge, que nos pasamos respondiendo a presiones mediáticas, hasta si se quiere, para poder hacer el trabajo
necesitamos siempre del presupuesto. Sin eso no vamos a poder lograr. La asociación tiene mucha fuerza, doctor. Ustedes emitieron pronunciamientos al Sí. respecto, dijeron algo. Constantemente estamos haciendo pronunciamientos, estamos haciendo visitas, como te digo, pero no queremos llegar al extremo de violentar una norma legal esperando otros resultados, lo cual no nos conduciría a nada. Pero nos están cortando las manos, los brazos, los pies, porque no estamos pudiendo. Si nos siguen recortando el presupuesto, vamos a llegar a eso. Y tendremos que extremar medidas a fin de que los políticos nos miren y vean nuestra situación. La Asociación de Agentes Fiscales tiene en su seno todos los agentes fiscales del Ministerio Público y estamos recibiendo reclamos de todo el país de los colegas que no tienen capacidad, no tienen suficientes recursos para cumplir su misión constitucional. Quiero compartir este tuit que está en la cuenta de Carol Cruz, que dice, una seguidora del programa menciona, son terroristas estos sindicalistas. Hace 2 años que no trabajan, nos hacen a los abogados la vida imposible, ni que hablar de los justiciables. No sé si tienen alguna respuesta. Mariano, ¿vos sos terrorista? ¿A quién se refiere? No, la institución está expuesta a las críticas. Pero también hay que aclarar y compartir con el que nos está indicando como terrorista de que esta administración ha procesado a un senador, a un diputado y al gobernador del Departamento Central. Probablemente ese ha sido uno de los errores para la clase política. Probablemente digo porque si en el presupuesto del año 2022 se refleja de que tenemos todas las herramientas para poder hacer una buena investigación, habré presumido un error. Sin embargo, el Ministerio Público no solo tiene dificultades de insumos para poder hacer la investigación. Tenemos más de 1000 teléfonos para peritar. Cada allanamiento, cada hecho punible, viene en una bolsa la cantidad de teléfonos y hay que peritar. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos profesionales de la salud mental que está definido claramente en la victimología que un profesional de la salud mental no puede trabajar en el mismo tema 4 años. O sea, 4 años no puede estar escuchando abuso de niños y niñas que se producen en diferentes ámbitos sin tener una supervisión externa, apoyo externo a ese profesional que trabaja la salud mental de los niños, las niñas, de las mujeres víctimas de violencia. Nosotros tenemos compañeras profesionales que están 14 años en el cargo, inclusive ya con algún tipo de dificultades, con supervisión externa, donde la mitad de su salario paga a otro profesional, porque de esa manera puede sostenerse desde el punto de vista ético y profesional. Nosotros estamos expuestos, como dice la compañera, en los procedimientos fiscales. Los fiscales, la mayoría, van sin chaleco y los funcionarios luego no tienen chaleco en los procedimientos. Ustedes habrán visto en televisión, la gente que nos está viendo, va a fijarse en los procedimientos. Todas las instituciones en un procedimiento donde el fiscal es el director de la investigación, tienen chaleco menos el fiscal y los asistentes fiscales. Ante esa realidad, yo estoy de acuerdo con la crítica de la ciudadanía, pero también la ciudadanía tiene que saber qué siente el Ministerio Público, cómo se siente el funcionario que está adentro, que se le priva de lo básico, de papel para imprimir una orden de allanamiento, de tinta en algunos lugares. En Asunción y Central nos llaman los funcionarios del interior, ustedes son los faraones, porque ustedes tienen los recursos. En el interior no existen los medios donde el funcionario tiene que pagarle el pasaje a la persona que viene de la compañía para denunciar, porque no tiene el pasaje para retornar, tiene que pagarle el almuerzo porque salió a las 3 de la mañana para llegar al Ministerio Público a las 7:30 para hacer su denuncia. Entonces, esa es una realidad y esa realidad tenemos que modificarla. Lastimosamente tenemos que salir a la calle, lastimosamente, porque si el presupuesto nuestro presentado tenía un debate más democrático, no de un plumazo plantear recortar 10.000 millones de un plumazo, decir que el presupuesto que presentamos es un presupuesto que no se puede aplicar, no hubiéramos salido a la calle. Y salimos a la calle empujados
por la clase política que hace 5 años no nos da los presupuestos. Y vuelvo a reiterar, sin presupuesto no se puede. Hay una ignorancia por un lado de parte de la ciudadanía y también hay una mala fe de parte de muchos medios de comunicación. Hoy veía una tapa de un diario de ABC donde le acusaban en el titular catástrofe a la Fiscalía del contrabando, del problema de contrabando, y abajo decían que era aduana que tenía problemas, después explicaban, o sea, se genera una animadversión y yo creo que eso se refleja muchas veces en las redes sociales que nunca tienen firma, no tienen nombre o tienen intereses creados donde se dice la Fiscalía es culpable y resulta que acá hay una cantidad de hechos punibles y lo primero que se hace es más camionetas a la policía, dale más camionetas a las vilas nacionales, tienen que comprar 20 camionetas por cada 3 meses, 20 camionetas de tal y nacional, esto le dan esto, pero a la hora de la verdad a la Fiscalía le está recortando. Entonces, ¿cuál es la intención delante de la clase política y algunos grupos hegemónicos? Que esta Fiscalía o la Fiscalía o los fiscales respondan a lo que ellos dicen. Bueno, persíganle a fulano, a él procesen ley, métenle preso mañana, ya se puede. Y a este no le persigan, este no mire. Entonces, están como sometidos, doctor Salas, a una especie de mafia, voy a llamarlo de esa manera, que quiere dirigirle el trabajo a ustedes y les tiene extorsionado por el lado del dinero del presupuesto. Hay muchas cuestiones, por supuesto que sí, ocurre esas situaciones, pero tampoco nosotros vamos a renegar que que la policía reciba camionetas, reciba insumos, reciban tecnología. También nosotros queremos, porque la policía es el brazo ejecutor y brazo derecho del Ministerio Público. Entonces, todos nos necesitamos, queremos más tecnología, queremos más insumos. Entonces, entre todos podemos lograr y trabajar, ustedes como medios de comunicación también, de gran ayuda, ya al darnos este espacio, pero necesitamos más para que la gente, los parlamentarios y por sobre todas las cosas, la gente que toma decisiones en el presupuesto, se sensibilice de la situación que estamos sufriendo. Y recibimos ataques de todos lados porque la frase que siempre escuchamos, la Fiscalía no hace nada. Como hoy viste en el diario, y leyendo específicamente dice la aduana, la Secretaría de Contrabando, la policía todo el mundo está metido, la pero Marina, el titular dice una cosa. Totalmente, entonces, y como decir, las redes sociales y muchas veces nos marcan la agenda. ¿Qué vamos a hacer? Porque, como dicen, hay pocos funcionarios públicos que aguantan 3-4 días de etapa. Y así es, y un ataque directo a la institución. Entonces, hay como dijimos desde el principio, es sistemático esto. Queremos saber de cómo se hace este ataque sistemático que viene, pero nosotros estamos para pelear, para cumplir nuestra función. Hemos elegido este trabajo, no podemos rehuir a eso. Entonces, lo que tenemos que hacer entre todos es trabajar y lograr resultados que medianamente pueda satisfacer a la ciudadanía. Bueno, pero reiteramos, queremos más presupuesto. Nos tenemos que ir. Mariano, ustedes siguen movilizados, ¿verdad? Seguimos movilizados hasta el 27 de noviembre. Ojalá que en esta semana nos repongan el presupuesto y levantemos esta semana. Dependemos nosotros de la reposición del presupuesto. Pues ¿Esa reposición en números cuánto es? Si va a llamarle mañana, no sé, al presidente de la comisión bicameral, hacemos seguimiento a esto. ¿Cuánto es? 56.000 millones. 56.000 millones. Así mismo. Esa es la reposición que hoy piden ustedes. Sí. Se escuchó que creo que le van a dar 10.000 millones, eso solamente va a ir al laboratorio forense, me parece. ¿Es solo reposición? ¿Eso no es aumento? No, absolutamente. No, es una reposición de 10.000 millones, pero que al fin y al cabo no nos va a servir como los 20.000 millones que nos dieron también este año. No nos sirvió para nada porque nos dan de fondos FONACIDE que solamente se pueden utilizar para construcción. Nosotros no queremos construir, necesitamos insumos. Claro. Entonces no nos va a servir de nada nuevamente. Sí. Bueno, no tenemos más tiempo. ¿Ustedes se movilizan justo o no? Sí, esta semana vamos a estar movilizándonos, bueno, mañana empezamos. Vamos a estar acompañando a todos. Bueno, dale, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, Pipo. ¿Tu camisa? Gracias a Lacoste, a Tienda Trovari, por las camisas. Claudia. Gracias a Mati López por acompañarme todos los días, también en Caro Cruz y el Noticiero Central de Unicanal. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.